Mi nombre es Edson Ramírez, soy el director del documental Vatreni. Hoy tuvimos una presentación en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Vatreni es la historia de esta generación de fútbol, de futbolistas croatas, que en 1998 ganó el tercer lugar en una Copa del Mundo. Este éxito en 1998 es importante porque fue justo 3 años después de que Croacia ganó su independencia. Entonces, para nosotros era muy importante contar la historia de estos jugadores, de esta generación, porque no es solo un hecho futbolístico, es también un hecho histórico que tiene mucho que ver con la consolidación de la independencia en el pueblo croata. Nosotros teníamos muchas ganas de hacer una película sobre fútbol porque para el cinefotógrafo, para Alfredo, para mí el fútbol siempre ha sido, para Alfredo el productor, siempre ha sido algo muy importante en nuestras vidas. Jugar al fútbol es algo exageradamente bello y todos teníamos un pasado relacionado con el fútbol. Entonces, como crecimos en México y nos gusta el fútbol, vimos en esa selección de 1998 un éxito que la selección mexicana no nos daba, y entonces nos hizo sentir muy emocionados y nos hizo sentir como muy excitados sobre lo que se sentiría para ese país tan pequeño ver a esa selección ganar el tercer lugar en una Copa del Mundo. Fue exageradamente bello. Muchos años después estudiamos cine, muchos años después nos sentamos a tomar unas cervezas y platicando encontramos que podíamos contar una buena historia, sobre todo por cómo el hecho histórico, la guerra de independencia, se conectaba tan claramente con el fútbol soccer en esta región. Entonces teníamos todos los elementos para una buena historia. La guerra, el drama de la guerra, esa cosa que está en tu contra, por la cual no puedes o no es tan fácil lograr algo, el deporte, que era el medio para satisfacer, para generar felicidad en tu pueblo, en tu gente, y el éxito, que es el final, ¿no? Cómo un éxito en el fútbol pudo darle a este país esa alegría tan grande que no podrían haber alcanzado de ninguna otra forma. Las entrevistas fueron sencillas. Lo más difícil de las entrevistas fue que teníamos que esperar y esperar y esperar a que los jugadores tuvieran un tiempo libre, porque son exjugadores, pero muchos de ellos son coaches, son managers de jugadores, o sea, tienen una vida todavía muy relacionada con el deporte, viajan mucho, son comentaristas de televisión. Entonces, para los testimonios lo más complicado fue eso, esperar, encontrar el tiempo adecuado y que además estuviéramos en Croacia para poder hacer las entrevistas. Para el material de archivo, encontramos en la televisión local un archivo maravilloso para lo que nosotros necesitábamos, y entonces pues es un proceso de investigación, ir, sentarte y ver horas y horas y horas de material de archivo sobre la guerra, sobre el fútbol. Algunas veces es muy complicado porque se editan muchas cosas de la guerra que nosotros vemos en la tele no son ni el 10% de lo que realmente representan. Y cuando te sientas y ves eso, sabes por qué nunca lo deberías ver. Es muy, muy, muy fuerte ver ese tipo de material. Y por el otro lado ves jugadas maravillosas de fútbol, celebraciones, gente gritando, gente festejando. Otro aspecto del material de archivo es el material de archivo de la FIFA. La FIFA tiene, desde 1930 hasta el último mundial, tiene un material de archivo inmenso y maravilloso sobre todos estos mundiales, sobre todos estos eventos deportivos. No solo es el partido, no solo es lo que sucede en el campo, es lo que sucede en las gradas, es lo que sucede alrededor de los estadios. Entonces hay un material de archivo muy, muy, muy lindo y que para nosotros servía muchísimo. Ese fue el proceso, como buscar, probar y ver qué de todo esto nos hacía alcanzar una emoción cercana a la que nosotros queríamos contar. ¿Es complicado? Sí, pero no creo que sea más complicado que solo producir en México. Lo más complicado son los tiempos, pero la experiencia es bellísima. La gente en Croacia nos abrió las puertas muy, muy fácilmente. Tal vez la gente en Croacia creyó más rápido en nosotros que la gente aquí, a pesar de que encontramos muy buenos aliados. Allá fue todo muy sencillo. La gente decía, ok, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Para ellos fue sorprendente, pensándose ellos como un país pequeño, que un país grande como México, grande en su extensión, unos mexicanos estuvieran interesados en contar una historia sobre Croacia. Entonces, se sintieron tan halagados
tan sorprendidos, que intentaron ayudar de todas las maneras posibles. Y aquí encontramos gente así bellísima que nos abrió las puertas de la postproducción, el equipo que tuvimos que usar para todas las entrevistas. O sea, complicado, no fue complicado, pero no fue complicado porque la gente creyó, encontramos gente que creyó en nosotros. Entonces, pues la complicación siempre es la misma, el dinero, ¿no? ¿Cómo pagas el material? ¿Cómo pagas? Pero vaya, como te digo, poco a poco la gente empezó a creer en el proyecto, y mientras más avanzamos en el proyecto y más podíamos mostrar cómo el proyecto iba a ser al final, más gente empezó a ayudarnos, incluso con sponsoreos locales en Croacia, para que pudiéramos terminar la película. Porque la gente decía, claro, o sea, es una película que justo antes del Mundial nos puede ayudar a ir más allá, más adelante, más de lo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que son dos cosas. Lo que te da el fútbol es, si la sociedad está dividida, lo que va a pasar es que en el estadio la gente va a expresar esa división mucho más fácilmente. En el estadio, los seguidores de los equipos se convierten en una masa unificada, entonces todos van a empezar a gritar de una manera contra los del otro equipo. Pero eso existe porque la división ya se dio antes. La división socialmente existe, pero socialmente la gente no te lo dice. Lo que sucede es condensar a todas estas personas para que puedan expresar los sentimientos que ya están por debajo, ¿no? Esto en cuanto a la división. Sin embargo, cuando un país está dividido, cuando un país no tiene un enemigo común o no tiene un gusto común, el que haya un equipo que representa a todos los sectores de ese país y empiece a ganar algo, sí puede ayudar más, de una forma más, a unificar a ese país, aunque la gente esté separada. Porque todos deseamos de alguna manera soñar que podemos hacer algo juntos, no que podemos hacer algo por separado, que podemos ser un equipo. Entonces, cuando ese equipo en chiquito empieza a demostrarte que sí hay un espíritu, que sí hay un deseo por transformarte, por unificarte, ahí creo que sí es donde sí puede aportar para la unificación de un país, por ejemplo. A mí me gustaría mucho invitarlos a que vean este documental. No solo es un documental que hicimos con mucho cariño, con mucho amor, es también un documental que sí cuenta la historia de una generación, de un país, de un joven país, y que sí representa, después de haberla enseñado en Croacia, que sí representa el sentir de todas estas personas.